La semana pasada, si usted recuerda, vimos que Jesús estuvo entre los samaritanos 2 días. Y ahí, mis amados hermanos, ¿qué sucedió? Estuvo en ese lugar. Al principio la historia empieza con Juan capítulo 4, donde Jesús está ahí con una mujer y esa mujer manda a llamar a toda la comunidad, ¿verdad? Y todos reciben al Señor y le hacen quedarse 2 días. Y la gente entonces ahí recibe no solamente a Jesús como el profeta, no solamente a Jesús como el Mesías, sino también como el Salvador. Y eso es evidente porque las mujeres y los hombres de ese lugar van a ver en Jesús algo extraordinario, algo maravilloso, algo grande. Lo van a recibir por lo que Él era. Y luego decíamos que Jesús se va a dirigir después de esos 2 días a otro lugar, ahí no muy cerca de donde estuvo, pero se va a regresar a su tierra y va a entrar, vamos a llamarlo así, intencionalmente se dirige a Galilea. Y en Galilea, si ustedes recuerdan, es una región donde el Señor creció. Y ahí en Galilea, versículo 44 de Juan, por favor, capítulo 4, ahí quiero que ustedes vayan, vamos a continuar, realmente capítulo 4, 5 es lo que vamos a ver el día de hoy. Si usted observa en el versículo 44, dice así la escritura, me acompaña por favor, dice juntos, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces Jesús, a sabiendas de estas cosas, en virtud de estas cosas, va al lugar donde creció, pues a Galilea, y en esa región el Señor Jesucristo dijo de sí mismo, es decir, dio testimonio de que no iba a tener honra ahí en esa tierra. Los samaritanos apreciaron a Jesús por lo que Él era, pero ahora va a ese lugar y lo van a apreciar ¿por qué? ¿Por lo que era? ¿Por sus palabras? ¿O por lo que hacía? Por los milagros. Por los milagros. Los samaritanos, decíamos, lo apreciaban por lo que era Jesús. Apreciaron sus palabras, apreciaron lo que Él era. Los galileos no. Ellos lo apreciaron simplemente porque recibían o estaban, digamos, orgullosos de las señales y prodigios que hacía en su región. Oiga usted, un hombre como Jesús, salido de estas regiones de Galilea, haciendo milagros en todo Israel y ser conocido, porque además es conocida Galilea. Oh, Galilea, ¿quién iba a salir de esas regiones? ¿Me explico? ¿Quién iba a salir de esos lugares? ¿Quién iba a darle importancia a ese pueblo un poquito allá al norte de Israel que realmente no tenía tanta importancia? Pues, pero es un Galileo, por lo tanto entonces tenemos algo de fama y entonces se quieren colgar de la fama de Jesús. Los galileos lo reciben por interés, pero hay ahí en ese lugar, decíamos la semana pasada, un oficial del rey, ¿recuerdan? Este oficial del rey, vino más o menos unos 35 kilómetros, subió hacia donde se encontraba el Señor Jesucristo porque tenía una necesidad, tenía un hijo enfermo que estaba a punto de morir. Y va a suceder algo. Capítulo 4, versículo 50, dice la escritura. ¿Me acompañan, por favor? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y entonces este oficial tenía este hijo y cuando le pide que baje con él, el Señor no baja con él, y cuando dice el Señor es que ustedes simplemente me siguen o están aquí porque buscan los milagros y los prodigios. Y este hombre le insiste, sí Señor, pero baja. Y el Señor le dice, bueno, ve, tu hijo vive. El hombre que hizo inmediatamente creyó al Señor y descendió a su casa, y resulta que este hombre creyó, obedeció porque vio en Jesús más que uno que hace milagros. Vio más que uno que simplemente hace prodigios y valoró al Señor, lo apreció, lo consideró por sus palabras, de tal manera que esas palabras que le dijo el Señor Jesucristo lo van a hacer obedecer, confiar e irse a su casa. No hay alguna cuestión que dice aquel hombre. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo valoramos al Señor? ¿Como samaritanos? ¿O como galileos? ¿O como ese hombre? Este hombre creyó. Ahora, después de esto, vamos a ver otro milagro que se va a suscitar inmediatamente. Y entonces les voy a invitar, por favor, a que vayan conmigo a Juan capítulo 5. Y dice así la escritura, si por favor me ayudan, y solamente vamos a leer hasta el versículo 9. ¿Está bien? Vamos a leer todos y me van a ayudar juntos. Capítulo 5 de Juan, del versículo 1 al versículo 9. Acompáñenme, dice así la escritura.
Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En eso yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aquí te vas a encontrar algo sumamente interesante en esta relación. Jesús sale entonces de su región de Galilea y ahora se traslada ¿hacia dónde? A Jerusalén. Ok. Tenemos aquí otro de esos grandes milagros del Señor Jesucristo. Jesús otra vez sube a Jerusalén. Y esto es importante que lo consideremos. Vamos a considerar algunas cosas. Y de manera intencional, y escuche bien, de manera intencional, Jesús sube a Jerusalén y se dirige a un lugar en específico en todo Jerusalén. Un lugar que era un estanque, o es decir, una piscina, un lugar donde se bañaba la gente, ahí, en ese lugar. Y bueno, pensemos un poquito al estilo romano, si usted ha visto estos baños romanos, bueno, un estilo como ese, vamos a llamarlo así, pero era una piscina, un lugar para bañarse, un lugar para nadar. Ahora, esto es importante porque lo que va a hacer el Señor es dirigirse a ese lugar. Él no va con la sensación de decir, bueno, voy a subir y a ver a dónde llego. Él va específicamente a ese lugar. Y ese lugar tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese lugar? Betesda. Ahora es importante, hermanos, el nombre, bueno, no para nuestros propósitos, pero sí quiero decirle, Betesda es una palabra que tiene la idea o la connotación o la traducción sería algo así como casa de bondad, casa de gracia, casa de misericordia. Recuerden los principios Betel, y todas son casa de algo, ¿verdad? Algo, después ya lo añade. Ahora, escuche bien. En esta porción habla acerca de que llega a un lugar que se llama Betesda, donde tenía 5 pórticos, esa casa de bondad, casa de gracia, casa de misericordia. Es interesante, ¿sabe por qué? Porque en ese lugar de desgracia donde estaban las personas, ahí iba o había, ¿qué cosa? Misericordia o gracia. Y entonces esto es interesante, porque en ese lugar donde hay mucha miseria, donde hay hombres, mujeres, enfermos, ahí dice que era la casa de misericordia o de gracia. Qué interesante el asunto. Mientras que, aunque en algunas Biblias, quizá en alguna de sus Biblias, hermanos, el versículo 4 no aparece ahí. Seguramente saltó el versículo hasta el siguiente versículo. No se apresure, probablemente un copista lo agregó para darle sentido al texto, pero no hay ningún problema porque ahí está el sentido. El sentido está en que, ¿qué sucedía con esas aguas? Se agitaban y entonces entraba alguien y era sanado, punto. Esto es lo que dice el versículo 4, que no cambia en absolutamente nada el sentido de todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero bueno, escuche, ese lugar había gente, en ese lugar se encontraban gentes y ese tipo de gente no era gente que estaba totalmente santa, no iba simplemente a bañarse, no iba simplemente a meterse a las aguas, digamos, a nadar o a relajarse ahí, era un tipo de personas que estaban ahí. ¿Qué tipo de personas son las que están ahí? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Aquí ya tienes todo una gama de cosas de enfermedades, ¿cierto? La primera cosa, pues ya nos pone en la dinámica. Dice que había enfermos y entonces usted puede pensar en cualquier tipo de enfermos que pueda haber, desde los más simples hasta los más complejos. Y después habla acerca de ciegos. Ciegos de todo tipo, que pueden ver poquito, pueden ver mucho, simplemente no pueden ver absolutamente nada. El sentido es ese, es decir, no solamente que no pueden ver, sino que tienen deficiencias en la vista, era el sentido que dice ahí. O cojos, o bien gente paralítica. Ahora, este hombre a que se acerca a Jesús, ¿qué es de toda esta clasificación?
un paralítico. Ahora, es importante porque dice, después de estas cosas, estoy en versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y dice aquí, entre esos 5 pórticos, yacía, ¿qué cosa? No eran 10 o 20 personas ahí. Era una multitud. ¿Cómo cuántos será una? ¿Nosotros seremos una multitud de los que estamos aquí? Definitivamente no somos una multitud. ¿Pero qué se le hace como una multitud? 50, 100, 200, 300, 500, 1000. Usted piensa en su mente, multitud. O sea, muchísima gente en ese lugar. Esto es importante porque había una infinidad de personas, una multitud, muchísimas gentes enfermas, ciegas, cojas y paralíticas. Esto es una desgracia, ¿o no? Imagínese usted acercarse a ese lugar, ¿cómo se sentiría usted? Usted sano, por supuesto. Usted sano, ¿cómo se sentiría usted acercarse a ese lugar? Y ver toda esa miseria humana, voy a nombrarlo así. Gente que estaba en realidad en la miseria porque no puedes hacer absolutamente nada, no puedes trabajar, no puedes absolutamente hacer nada y simplemente estás dependiendo de gente, estás dependiendo de tu familia o simplemente si no la tienes, estás dependiendo de la caridad. Pero aquí te encuentras una multitud de gente enferma, ciegas, cojos, paralíticos. ¡Qué tremendo! Esas personas están ahí con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Sanarse. ¿Por qué quieren sanarse? Porque resulta que esas aguas se mueven. No sabemos, el versículo 4 nos dice que de vez en vez, ¿verdad? En el estanque se agitaba el agua. Bueno, esas aguas hacen algo. Y entonces esas personas obviamente entraban y eran sanas. De hecho, el paralítico le da la información, ¿verdad? Le da la información al Señor. Dice, no tengo a alguien que me meta, versículo 7, en el estanque cuando se agita el agua. El Señor viene o en alguna forma el Señor hace que aquellas aguas se agiten. Ahora, la palabra agitarse aquí no es simplemente que se vayan moviendo, es que se muevan, que se revuelvan esas aguas, de tal manera que las personas veían cuando se revolvían y corrían. Pero él dice, yo no tenía o no tengo, ¿quién lo haga? Entonces esas personas están ahí en espera que las aguas se movieran porque en ese estanque los enfermos, ¿qué hacían? ¿Qué pasaba con esos enfermos? Se sanaban. ¿Y qué pasaba con los cojos? Caminaban. ¿Y qué pasaba con los ciegos? Veían. ¿Y qué pasaba con quién más? Con los enfermos, con los ciegos, con los cojos, con los paralíticos, todos ellos sanaban, Entonces quiero que observes, ahí es donde el Señor se propone ir. Y la primera cosa que quiero decirte es que no importa en qué lugar te encuentres hoy, el Señor puede acercarse a tu vida. No importa que sea el peor de los lugares en los que tú has estado. No importa que sea la peor de las miserias donde te encuentres y digas, no, aquí Dios no puede estar conmigo. No, aquí Dios no puede llegar. No, aquí Dios no me puede mirar. El Señor sube a Jerusalén, a un lugar en específico, porque va a encontrarse con un hombre entre una multitud. Y entonces ahí ves a Jesús caminar entre esa multitud. Escucha. No caminó como si fuera en otros lugares, cuando entraba al templo, cuando iba a Jerusalén, toda la gente le seguía. El Señor solo entró a ese lugar. Escucha, el Señor es interesante lo que va a hacer. Ves a Jesús caminar entre esa multitud de personas enfermas. La palabra de Dios no exagera cuando dice que era multitud. Y yo quiero imaginarme muchísimas. 1000, 2000 personas tiradas, buscando, esperando, ¿no? Y quizá el Señor en algún momento tuvo que caminar haciéndose para un lado, para otro, pasarse sobre una persona, no sé, tuvo que hacer algo. Pero el Señor camina entre esa multitud de personas enfermas. Y no exagera la palabra del Señor cuando habla acerca de multitudes. De tal manera que el versículo 13 del capítulo 5, estamos ahí, dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, ¿por qué? Porque Jesús se había apartado de la gente, y cuando dice gente habla de esa multitud.
¿no? De esa gente que estaba en aquel lugar. De tal manera que, imagínate esto, el Señor se acerca a esa persona, lo sana y esa persona no sabe quién es por causa de qué. ¿Por causa de qué? De la multitud. Imagínese cómo estaba ese hombre esperando a entrar entre esa multitud que no puede llegar porque nadie lo lleva, y el Señor se acerca ahí y obviamente cuando le dice y hace el milagro, el Señor simplemente desaparece de su vista porque estaba rodeado de ¿cuánta gente? De una multitud, que de tal manera que no se da cuenta quién es. Entonces, en ese lugar repleto de gente, va Jesús. De hecho, Jesús no se va a quedar en el lugar para que el hombre lo reconozca. Le dice, mira, aquí estoy, soy yo. Él no va a hacer eso. Y hay un propósito. No quiero que pierdas en vista esta verdad. ¿Me explico? No quiero que pierdas de vista esto que hace el Señor Jesucristo. Lo sana y luego se va. ¿Por qué? Porque había una multitud. Y justo ahí, entre esa multitud, entre esos miles de personas que están ahí, sucede algo extraordinario. Un milagro. Acompáñenme, versículo del 5 a 9, vamos a leerlo juntos. ¿Lo tiene, por favor? Dice ahí, juntos. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Recuerdan qué está pasando? Jesús viene de la tierra donde creció. Viene caminando, sube a Jerusalén y en Jerusalén llega a un lugar en específico. Y ese lugar era un estanque, el estanque de Betesda. Y ahí va entre las personas y se encuentra con una persona. Allí hay un hombre como tú y como yo. Allí hay una persona enferma como tú y como yo. Este hombre estaba enfermo, postrado en una situación verdaderamente triste, quizá como tú y como yo. Este hombre quizás sí era paralítico, pero quizá tú te has encontrado en una situación donde estás paralizado en tu vida y no puedes hacer absolutamente nada. Quizá te han corrido del trabajo, quizá tu esposo o tu esposa te ha dejado, quizá te has metido en problemas financieros, quizá has hecho alguna situación en las cuales verdaderamente estás ahí, imposible de moverte por ti mismo. Estás básicamente diciendo, ¿qué está sucediendo en mi vida? Porque estoy en realidad con un gran problema y el Señor se acerca ahí. Aunque para ser honestos, todos podemos tener algún tipo de enfermedad física. Algunas de esas enfermedades son más devastadoras que otras. Todos hemos pasado por ahí. Algunos quizá no. Pero escucha esto. Todos, absolutamente todos tenemos una clase de enfermedad que no puede ser curada por medios naturales. Todos tenemos una grande enfermedad peor, muchísimo peor, más devastante, más horrible, más fuerte que el propio cáncer. Y esa enfermedad se llama pecado. Y de eso estábamos enfermos, o de eso mucha gente sigue enferma. Y ese pecado precisamente hace que esté fuera de todo alcance para su propia salud. Esa enfermedad llamada pecado es que todos, absolutamente todos están y tienen esa enfermedad. No importa que ya seas un adulto mayor, no sea que importa que seas un hombre maduro o una mujer madura, no importa que seas un joven, un adolescente, un niño. Todos están verdaderamente plagados de un pecado tremendamente fuerte llamado pecado. El pecado trastoca tu ser. Te deja inmóvil en las cosas celestiales. El pecado en sí mismo es preferir cualquier otra cosa en lugar de Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. Pecado es preferir cualquier otra cosa en lugar de Dios. Es ver la belleza en las cosas. Es ver la gran oportunidad de tener cosas y valorarlas por lo que son esas cosas y no considerar a Dios en la vida.
El pecado es aquello que tú pones todo tu corazón, todo tu empeño por tenerlo, por mantenerlo, para que te haga feliz y dejas de ver a Dios. Adán y Eva vieron aquel fruto como agradable a los ojos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Lo tomaron, se lo apropiaron y lo comieron despreciando a Dios. Y dijeron, es más precioso esto que esto. ¿Y qué sucedió con ellos? Murieron espiritualmente. Fue un parteaguas entre lo que antes eran y ahora ya no lo son. El pecado entonces, esa es la peor enfermedad que las personas tenemos. Y así estás tú. Porque al pecado no le gusta glorificar a Dios. Al pecado no le gusta glorificar a Dios, no le gusta reconocerlo, no le gusta obedecerlo, no le gusta sujetarse a Dios. El pecado no le gusta eso, le gusta hacer su voluntad. De hecho, al pecado no le gusta agradar a Dios, lo hace simplemente porque se complace en su propio deseo y no en Dios. Ahora, cuando digo pecado, no digo que simplemente está ahí volando, eres tú y soy yo. El pecado en sí mismo y el hombre pecador no le glorifica a Dios. Conociendo a Dios en la naturaleza, en las cosas creadas, en las cosas que hay, no le conocieron a Dios ni le dieron gracias, sino que su corazón fue enaltecido. E hicieron cosas impropias que ofenden directamente a la gloria de Dios. El pecado no le gusta glorificar a Dios, no le gusta agradecer a Dios. El pecado odia esas cosas, odia darle gracias a Dios y siempre se va a suponer diciendo, es por mi fuerza, es por mi entrega, es por lo que yo hice, es porque estudié, es porque yo soy muy ducho en estas cosas, es porque tengo un talento innato. Pero escucha esto, el pecado no glorifica a Dios. Al pecado le encanta adorar y servir a la criatura antes que al Creador. Juan 3, 19 y 20, por favor. Mire cómo está y qué dice la Escritura. Estas son palabras del Señor, ¿verdad? A Nicodemo, y dice la Escritura. ¿Me ayuda, por favor? Capítulo 3, versículos 19 y 20. Juntos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Escuchen lo que está sucediendo aquí. Aquí está la condenación. Dios no condena, pues, no dice tú te vas. Aquí está la condenación y la condenación es esta, que la luz que es Jesucristo vino al mundo y los hombres que han hecho amar más las tinieblas que la luz por una razón, porque sus obras son malas. Es decir, conocen algo de Jesucristo, conocen algo de Él. Esto va a ser importante por lo que vamos a decir. No importa, mi amigo, que nos escuchas o que nos ves, que estás aquí presente. No importa que no conozcas la Biblia, no importa que no intimes con la palabra de Dios, pero Dios se ha mostrado a tu vida en cualquier otro momento, en cualquier otra circunstancia, bajo otras cuestiones. Te ha dado un sol para que lo veas, te ha dado lluvia, te ha dado la vida, te ha dado la salud, te ha dado un trabajo, te ha provisto fuerza. Eso proviene de Dios y solamente de Él. Y escucha, ese es un poco de la luz de Cristo. Y cuando tú no le das la gloria, entonces ahí está tu condenación. La luz vino y los hombres dijeron, no, eso no. Yo abrazo lo que me gusta, yo abrazo aquello que quiero, yo abrazo aquello que deseo, yo quiero esto y no esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es como lo que sucede cuando tú prendes la luz y hay cucarachas en tu casa. Se van, huyen, se esconden en los lugares oscuros, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque no les gusta la luz. Y mi amigo, yo quiero preguntarte, ¿ves a Jesucristo o lo poco que conoces de Él? ¿Te acerca? ¿Es deseable? ¿O te alejas diciendo, esa es cosa de viejitos, es cosa de locos, es cosa de religiosos? Yo no, yo estoy bien. Pero quiero decirte que el problema es que tienes una gran enfermedad que no puedes curarla por ti misma, que se llama pecado. Y ahí estás, y estás en desgracia. El problema es que esta enfermedad llamada pecado te está manteniendo muerto. Eres un muerto viviente en este mundo. Romanos capítulo 3, 23 dice lo siguiente, y ese no lo sabemos. Por cuanto
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escucha, todos han pecado. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por supuesto que lo que leímos en Juan 3 es verdad. Si esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, lo cierto es esto, que todos han pecado, han despreciado, han desvalorado y no le han dado gloria a Jesucristo, y por lo tanto entonces están, escucha bien, no dice estarán, están ahora destituidos de toda provisión de Dios. Dios es la fuente de vida, es la fuente de gozo, es la fuente de la paz, pero los hombres que aman las tinieblas se alejan de Él, se van de Él porque lo desprecian. Y entonces, alejados de Él, no pueden hacer nada, y escucha, están destituidos. No tienen provisión de Dios para ellos. Y escucha, todos pecaron y todos hoy día están destituidos, están muertos. Entonces el pecado es cualquier sentimiento, cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción que proviene de un corazón que no valora a Dios por lo que Él es, que no valora a Dios por sobre todas las cosas. El pecado es cualquier sentimiento, cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción que proviene de un corazón que no valora a Dios por sobre todas las cosas. Y te pregunto, ¿cómo estás valorando a Dios? No te estoy diciendo si le tienes cierto afecto. No te estoy diciendo que digas, no, sí, Dios, no, sí, yo cada en la mañana me levanto y mira, hago mis oraciones, me persigno y me voy. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo si realmente lo estás valorando en tu vida para que sea tu guía, tu pastor, para que sea tu amigo, para que sea tu consejero, para que sea tu amo, para que sea lo que Él dice que es. Porque recibir a Jesucristo no solamente recibirlo como Salvador o Señor, sino como pastor, como consejero, como todo lo que dice que es. Entonces, aquí está la cuestión. Aquí hay un hombre enfermo. Y si tú no conoces a Jesús, estás enfermo. Estás enfermo. Si Jesucristo no es tu Señor, no es tu alma, no es el motor de tu alma, estás enfermo. Estás verdaderamente en la miseria espiritual. Estás quebrado, pues. Estás en realidad, como dice aquí, destituido de la gloria de Dios, alejado de toda bondad. Estás en la condenación. Por eso es relevante lo que dice Juan capítulo 5. Ahí te encuentras un hombre enfermo. Versículo 6, por favor. Cuando Jesús, dice ahí, ¿me ayudan? Versículo 6, Juan 5, no nos vamos a mover mucho de ahí. Dice Juan 5, 6, juntos. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora quiero que notes en este texto varias cosas importantes que nos van a mostrar, que nos muestra este texto muy pequeño. Primero, Jesús lo vio. Escucha bien esto. Cuando Jesús lo vio, Jesús vio a aquel hombre. Lo segundo es que Jesús lo vio en su condición. ¿Cómo lo vio? Acostado. Tercero, Jesús no solamente vio a aquel hombre, lo vio en su condición, sino también Jesús conocía la situación por la que esta persona pasaba. Escucha, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. La palabrita que aparece ahí es importante. Por eso es cuestión de que tú lo observes ahí. Nadie le dijo al Señor lo que pasaba con este hombre. Supo que llevaba. Este supo no es una cuestión que alguien dijo, mira, tú sabes que este señor lleva tanto. Todo el mundo, ¿cuánta gente había ahí? Una multitud. Todos se agalopaban, agalopaban no era el término, ¿eh? Todos se apiñaban ahí, ¿verdad? Todos estaban ahí bien puestos y se hacían quizá uno y otro ahí, se estorbaban. ¿Y el Señor Jesucristo cómo va? ¿En compañía o va solo? Va solo. Y entonces el Señor sabe que esa persona, porque Él sabe que esa persona está enferma.
Pero escucha esto, mira, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿ahora qué sucede? Le dijo algo. Esto me indica que Jesús se acercó. Oh, maravilloso día que el Señor se acercó a tu vida, ¿o no, amado? Bendito ese día que tú estabas enfermo, postrado, y que estabas entre multitudes, que nadie te hacía caso, eras parte de todo el mundo ahí que estaba exactamente igual, pero el Señor tiene un propósito que se acerca a tu vida y te ve en la condición y te habla a ti, específicamente a ti. Juan nos dice que este hombre, ¿cuántos años llevaba en esa condición? 38. Quiero pensar que más o menos tenía 38 años. Vamos a pensarlo así, desde nacido. No sé, pero tú de ahí ponle más tiempo. Pero escucha, ¿has estado enfermo por 38 años en una condición que no te puedas parar? Esta es una enfermedad difícil, ¿cierto? Esta es una enfermedad tremenda, o esta situación que este hombre tenía era verdaderamente tremenda, y además sin una ayuda de alguien que te pudiera meter en ese lugar. Ahora, no solamente tienes un problema de salud de hace 38 años que no te deja caminar, sino también no tienes gente que te pueda ayudar para meterte a ese lugar. Quizá todo ese tiempo lo habían llevado ahí, simplemente lo habían dejado y a ver cómo le haces. Ese hombre iba o estaba en el lugar, no lo sé. Si ya vivía ahí, no considero así porque sacaban a la gente para hacer algunas cuestiones ahí, pero todos los días iba, esperando ¿qué? Un milagro. Y mira, yo no sé qué estás esperando en tu vida. Y todos los días te levantas pensando, hoy va a ser un día diferente, ahora sí va a suceder algo, ahora sí la vida va a cambiar, ahora sí mi situación personal, mi enfermedad, mi familia, ahora sí va a pasar algo. Pero quiero decirte algo, Jesús sigue siendo el mismo de antes y ahora. Y Jesús, igual que ese día conscientemente se acerca a ese lugar, hoy conscientemente se acerca a nosotros, se acerca a ti. Si estás en una situación, si estás en alguna adversidad, si tienes esa grande enfermedad tremenda que se llama pecado, Jesús se acerca a ti. Nosotros no le hemos hecho absolutamente nada por acercarnos. Nosotros no hacemos nada por acercarnos, porque ¿cómo estamos? Enfermos. ¿Y cómo estamos en esa enfermedad? Inhabilitados. No te puedes acercar ahí porque dice la Biblia que estamos enfermos espiritualmente. Un enfermo, un muerto no puede acercarse a un Dios vivo. ¿Por qué? Porque está enfermo, porque está muerto. Romanos 3, por favor, versículo 10 al 12. Dice lo siguiente. Romanos 3 del 10 al 12. ¿Me acompaña, por favor? ¿Lo tiene? Juntos, dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escucha esto lo que está pasando. Jesús tiene que acercarse a ese hombre. Así como hoy se acerca a tu vida. Quizá como Dios se acercó a tu vida. Tú no podías hacerlo, ¿o sí? Escucha, primero porque no hay ninguno justo. No hay ninguno que pueda decir, yo nunca he pecado, soy completamente limpio, transparente, no he hecho absolutamente nada, no he mentido, no he quebrantado ninguno de los mandamientos, nunca lo he hecho. Y dice la Escritura, no hay ni siquiera uno. Y escucha esto, no hay quien entienda. No hay quien piense y razone y diga acerca sobre cosas maravillosamente hermosas, sino es que Dios en Jesucristo nos revela quién es el Padre. Y después añade esto, no hay quien busque a Dios. No hay, simplemente no lo buscamos nosotros, ¿o sí? No lo buscamos, Él es el que viene a nuestra búsqueda. Tú dirás, hermano, pero yo era muy religioso y yo veía cómo está. Y ahorita te voy a explicar por qué. Y ahorita te voy a explicar por qué muchas veces tú has sentido, ¿verdad? Que fuiste tú el que hiciste. En realidad era el Señor quien te estaba buscando, que te estaba abriendo esas puertas, esos panoramas para llevarte a Él. Y escucha versículo 12, Romanos 12. Todos se desviaron. Todos, escucha, todos. Y seguramente tú te has desviado de la bondad, del amor, de lo que Dios espera en su palabra. Todos se han desviado. Y después dice, a unas hicieron. Ahora la palabra inútil aquí significa
inútil, que no sirve para algún propósito. Todo lo que tú puedas hacer por acercarte a Dios es inútil. Como este hombre tendido ahí, era totalmente inútil lo que hiciera, porque no veía entre la multitud a Jesús. Él simplemente estaba esperando un milagro para poder, o que aquellas aguas se movieran para él poder ir. Su enfoque solamente estaba en su sanidad, su enfoque solamente estaba en salir del problema, en que viviera bien, en que pudiera caminar, en que quizá pudiera estar con su familia, quizá pudiera recuperar sus posesiones, quizá pudiera estar bien. ¿Por qué? Porque era lo único que le mantenía ahí. Pero Dios, Jesús, se acerca. Y quizá hoy el Señor se está acercando a tu vida porque te conoce. Te ha visto la miseria en la que vives, la tristeza en la que haces. Él sabe cuando te escondes por ahí, lloras por la situación que tienes en tu vida, por el dolor que hay en tu alma, por la situación que te levantas diciendo, ¿por qué esta cuestión? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esto? Dios, ¿dónde estás? Ayúdame. Pero Él te conoce y se acerca quizá hoy a ti. Sabes tu situación. Él sabe tu quebranto. Sabe quién eres. No lo puedes engañar. No lo puedes engañar. Él sabe que estás en una condición totalmente lamentable, moral, espiritual, incluso relacionalmente. Él lo sabe. No lo puedes engañar. Pero esto es maravilloso. Porque Jesús es el tipo de persona que te conoce perfectamente. Escucha bien esto. Es el tipo de persona que te conoce perfectamente. Él sí te conoce perfectamente. Él sabe todo de ti. Escucha, todo. Él conoce tu corazón, conoce tus intenciones. Él conoce lo que piensas. Él conoce tus dolores. Él sabe todo de ti. Nada se escapa a su conocimiento. Nada. Él te conoce. Y esto puede ser una cuestión de dos vías. Puedes tener terror y temor diciendo, híjole, Dios me conoce. No, qué barbaridad. No, qué horror. No, yo me alejo de ese Dios. Pero cuando se hace parte de tu vida, es decir, cuando Él te toma y te hace suyo, el hecho de que Él te conozca es un gozo, es una bendición, ¿o no? Porque si hoy estás enfermo, hermano, hay alguien que te conoce. Porque si hoy sientes dolor, hay alguien que te conoce profundamente. Si tú tienes algo ahí en tu vida, hay alguien que sí te conoce y conoce perfectamente y se acerca a ti. Porque lo que encuentras en Jesús no es simplemente un hombre que se acerca y dice, híjole, qué barbaridad, te ayudo para que entres. Encuentras a un Jesús que es compasivo. Encuentras a un Jesús que es verdaderamente amoroso y compasivo con las personas. Jesús elige ir a ese estanque, aunque no tenía por qué ir a ese lugar. No tenía, pero va. Y no está yendo ahí por casualidad. Él sabía lo que está haciendo. Iba a ese estanque de la misma manera que fue a Samaria y de la misma manera que fue a Galilea. Es de la misma manera que Él fue a Samaria para encontrarse con una mujer y así mismo para ir a Galilea y encontrarse con un funcionario del gobierno. Así también se acerca a ese lugar y también hoy se acerca a ti, a tu vida. Y seguramente si puedes sentir al Señor, si puedes oírlo o de alguna otra manera saber que Él te está llamando, Él se acerca a ti con ese propósito. No lo dejes pasar. Y mi amado hermano, no sé qué situaciones hay en tu vida y no sé qué situaciones estés pasando, pero de igual manera siempre el Señor se acerca a ti con propósitos. Porque Jesús se dirige hacia la necesidad, no al consuelo nada más. Jesús se acerca a ti hacia la necesidad, no al consuelo nada más. Entre nosotros podemos decir, ay, pobrecito, échale ganas y que te vaya bien. Y Jesús dice, no, yo no simplemente te doy una palmadita y vete. Él se dirige a donde está la necesidad. Él se dirige hacia los pecadores quebrantados en el corazón, no hacia los santurrones. Él se dirige a aquellos que has quebrantado y delante de Él le dicen, Dios, ayúdame, perdóname, estoy en esta condición. Él se acerca a ellos porque Él vino a llamar ¿a quién?
a pecadores, no a justos, porque Él vino a sanar a aquellos que estaban enfermos, vino a darle libertad a los cautivos, vino a anunciar el día del Señor. Él vino a hacer eso, por eso Él se acerca con propósito siempre. Y mi amado hermano, hoy Dios se acerca para tu vida, hoy, ahí encuéntrate con Él. Él te va a encontrar, no te apures, Él te va a encontrar. Y ahí Jesús se acerca a este hombre, maravilloso, se acerca a Jesús. Y hace algo que es diferente a lo que hace. Versículo 6, por favor. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Escuche, Jesús se acerca a este hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y la reacción de este hombre es tremendamente rara y así actuamos nosotros. Este hombre voltea, versículo 7, y le dice, sí, Señor, claro que sí. Di una palabra y sanaré. ¿Eso es lo que dice? Versículo 7, ¿me ayuda? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Escuche bien, este hombre simplemente tenía su mirada en sanar, en su problema momentáneo, en que quería caminar, que quería estar con su esposa. Y a veces así estamos nosotros, enceguecidos por resolver el problema, pero no por otras cosas superiores. No por enfrentarnos con Cristo o encontrarnos con Cristo para que Él haga otras cosas superiores a simplemente una sanidad, a que te dé un trabajo, a que puedas tener algunas situaciones. Más allá de eso, Jesucristo viene. Por eso decía, no solamente viene a la situación de, ay sí, pobrecito, ya, un consuelo y ya. Él viene para cosas más profundas. Este hombre no le responde, sí quiero. Este hombre le da una razón. Jesús no le hace ninguna otra pregunta más que esta. ¿Quieres ser sano? No le cuestiona, no le dice, si tienes fe, bien puedes. No le dice nada. Pero en respuesta a lo que Jesús le dice, este hombre lo que hace es manifestar su situación. Escuche, ¿quieres ser sano? Ay, Señor, no tengo quien me meta en ese estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy ya, otro ya entró. ¿Notas tú estas palabras de frustración, de tristeza, de angustia, estas palabras de dolor, esas palabras que indican que este hombre estaba verdaderamente y tremendamente angustiado por su situación? ¿De cuántos años? ¿Y a poco no te acercas con el Señor así? Señor, mira cómo estoy, mira esta situación, mira, estoy pasando. El Señor te dice, simplemente te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? Es que, Señor, mira la cuestión aquí, mira, Señor, el problema, mira que me han quitado, mira que ahora tengo, mira que mi enfermedad. Pero el Señor simplemente te hace una pregunta, porque si se ha acercado a ti, si Él ha venido a tu encuentro, si conoce lo que sabes, Él simplemente te pregunta. Punto. Pero Jesús, mira, interesante. Aquel hombre le da el cuestionamiento de las razones por las cuales no ha podido entrar en ese estanque. Y Jesús le pregunta, a ver, espérate. A ver, explícame, ¿cómo está eso? ¿Quién nadie te trae? ¿Se pone a conversar con él? En respuesta a lo que aquel hombre le dice, en respuesta a aquella respuesta del hombre triste, dolorosa, frustrada, entristecida, llena de sentimiento, Jesús actúa. Versículo 8, ¿me ayuda? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mi amado hermano, esto es maravilloso. Jesús le sana porque si su situación de este hombre es triste, es dolorosa, es frustrante, es miserable, durante ya 38 años. Es una situación tremenda. Jesús se compadece de esa persona. No fue por la fe de aquel hombre. No fue porque aquel hombre era una persona buena en esa condición, ni tampoco fue porque el Señor dijo, ay, pobrecito, qué miserable, ya 38 años, eso ya es mucho. No, está aquí desde antes que yo naciera, vamos a decirle, en este mundo, pues. No sé si me explico. Bueno, pues entonces ya vamos a ayudarle, vamos a hacer el milagro. Él no está pensando eso en el Señor Jesucristo. Pero mira, amado hermano, el Señor Jesús no solo se acerca a él simplemente por sanarlo, hay un propósito superior.
Y quiero decirte, el Señor Jesús no solo se acerca a ti porque te conoce perfectamente, sabe por lo que estás pasando. Él se conmueve de ti, Él tiene compasión de ti, Él está viendo tu miseria y Él quiere sanarte. Pero mire, para los que tienen fe en Él, para los que le han confiado su vida, para los que le aman, dice esto la palabra en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ¿qué? Gloria al Señor por ello, ¿cierto? Mi amado hermano, tienes un Jesús que se compadece de ti, que es ese amor en acción, que es ese amor que se acerca a ti para hacer algo en tu vida. Él se compadece de nuestras debilidades. Él sí lo hace y glorifica al Señor por eso, mi amado hermano. Así que lo que conoce de ti, la miseria en que vives, Él la conoce. No necesitas seguir diciéndole. Pero también Él tiene compasión. Y su compasión es una compasión grande, maravillosa. Y su compasión lo lleva a actuar. Versículo 8 y 9, ¿me acompaña? Dice así. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Escuche, la palabra que aparece aquí, hay algo interesante. La palabra que aparece después de que Jesús le dijo que se levantara, tomara su lecho y anduviera, ¿cuál es? La palabra o las palabras que aparece. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante. Ah, esa palabra qué maravillosa es, ¿ya notaste? Al instante. La palabrita al instante significa inmediatez, rapidez, rápido. Es decir, escucha esto, el poder de Jesús es un poder inmediato. Es el poder de Dios para hacer que las cosas cambien. Es el poder de Dios en acción. Lo hace al instante, al momento, porque a las palabras de Jesús, escucha bien, a las palabras de Jesús inmediatamente todas las cosas suceden, amado hermano, amén. Vuelvo a repetirte, a las palabras de Jesús todas las cosas suceden. Y escucha esto, le dice a aquel hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Piensa conmigo, solamente piensa. Cuando Él habla, inmediatamente aquel hombre empezó a experimentar algo. Los músculos empezaron a fortalecer, sus huesos empezaron a fortalecer y sus ligamentos empezaron a fortalecerse ahí y ¡pum!, lo empujaron hacia arriba. Porque escucha, los músculos, los huesos, los ligamentos, las venas, todo eso para irrigar una pierna, un pie, obedecen a la voz del Señor cuando Él habla. Amén. Y lo hace así como aquel hijo del oficial del rey, ¿recuerdan? ¿Cómo lo sanó? A distancia. Había 35 kilómetros de donde dijo el Señor, tu hijo vive. Cuando viene aquel hombre y dice, tu hijo está ya bien, ya la fiebre. Y pregunta, ¿y cuándo se le fue la fiebre? A tal hora. Y dijeron, es la misma hora que el Señor me dijo, tu hijo es sanado. Porque a la voz del Señor se hacen las cosas, amén. Y toda la naturaleza, todas las cosas lo obedecen al instante. Eso es lo maravilloso. Y mi amado hermano, quiero preguntarte si los músculos, si esos ligamentos, si esos huesos se fortalecen y hacen que una persona se pare a la voz del Señor, o en obediencia, mi amado hermano, ¿cómo estamos nosotros haciendo que las palabras del Señor sean obedecidas en nuestras vidas? ¿Somos rápidos o somos lentos? Por eso quiero que observes que el escritor de Juan se encarga de decirnos algo. Versículo 9, dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Y qué dice al final? Y era día de reposo aquel día. No está puesto ahí, mi amado hermano, simplemente por una cuestión ahí a ver qué sucede. Está puesto por algo importante. ¿Por qué nos dice tal cosa?
Nos lo dice porque quiere el Señor que observes algo importante. Después lo tocaremos la siguiente semana, pero Jesús tiene un propósito de haberlo hecho. Juan capítulo 5, versículo 10 al 14. Juan capítulo 5, versículo 10 al 14. Ayúdame a leer, hermano. Dice así la escritura, juntos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús sana a ese hombre, ¿y qué sucede inmediatamente que lo sana? ¿Qué hace Jesús? Se va. No permite que aquel hombre rápidamente lo considere y diga: ¿y dónde está? Ese hombre estaba viendo lo que había pasado. La gente se había dado cuenta, la gente quizás se dio cuenta, alguna gente ahí, probablemente no. Nadie dijo nada, ¿me explico? ¿Recuerdan cuál era la razón? Había miles de personas ahí. Así que Jesús le dice a aquel hombre, lo sana, se va Jesús, y entonces este hombre empieza a cargar su lecho como se le había dicho. Jesús no simplemente sanó a aquel hombre para decirle: bueno, yo te sano físicamente, ya tu alma, ya, y ver qué sucede. Él no hace esto. Él tiene un propósito. Y aquí te encuentras con uno de ellos. Por eso creo que Jesús se aleja de ese estanque de Betesda para terminar su obra con aquel hombre en el templo. Si se hubiera quedado Jesús en ese lugar, ¿te imaginas? Si se hubiera quedado Jesús en ese lugar, inmediatamente las miles de personas que estuvieran ahí lo hubieran captado, pues, lo hubieran tomado ahí, y el propósito de Jesús se hubiera pues postergado. Pero Jesús rápidamente y se va. Y eso es bendito el Señor por estas cosas. Porque si no, la gente hubiera buscado simplemente el milagro. Pero Jesús no hace eso. Simplemente ese hombre sanado toma su lecho y aquel hombre es llevado. Bueno, es llevado ahí al templo. Mientras este hombre va cargando con sus cosas, le cuestionan por qué las está cargando en día sábado. Él dice: bueno, pues es que este hombre me dijo, toma tu lecho, anda, y yo pues ando en esas cosas, ¿no? ¿Y quién fue? Pues no lo sé, simplemente no lo sé. Y este hombre está en ese templo, ya después este hombre está en el templo, quizá para darle gracia a Dios, no lo sé. Pero hay algo importante en todo esto. Versículo 14, ¿me ayuda? Después, ¿qué dice ahí? Le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. Jesús ahora busca a este hombre de nueva cuenta. No está diciendo que de repente se encontraron, mira, ¿te acuerdas de mí? Yo soy el que te sanó. Jesús ahora va directamente al templo a buscar a ese hombre. Y le dice cuál es el verdadero problema en su sanación. Jesús vuelve a encontrarse en el templo a ese hombre y lo busca y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. En pocas palabras, te he sanado con un propósito. Yo te he sanado con un propósito, y ese propósito es que seas santo. Ese propósito es que tú seas santo. Y por eso yo te preguntaba al principio, ¿alguno de ustedes ha tenido esa bondad del Señor en darle una sanidad de manera maravillosa a ti o a alguien querido? Pues el Señor lo ha hecho para que tú seas santo. Para eso es el propósito por lo cual te ha Dios quitado esa gripa, o ese dolor de cabeza, o ese dolor de la ciática, o ha restaurado ese brazo, o por eso te ha llevado Dios a sanidades, porque Él quiere que a través de ello tú seas santo. Porque si no lo has visto así, entonces no eres más que uno que está buscando meterse en esa piscina para después hacer su vida común. Jesús le dice: escucha bien, escucha,
¿Has sido sanado? Sí, entonces no peques. ¿Has sido sanado? Sé santo. ¿Has sido sanado? Vive santamente. ¿Has sido sanado? Entonces vive una vida agradable a Dios. Porque si no, mi amado hermano, la cuestión del impacto de un milagro es pasajero, pero la santidad es eterna. El propósito de Dios en cada sanidad de cada persona en el mundo, escucha, en el mundo, es para que vivan en santidad. Es para que lo reconozcan a Él como Señor. Es para que lo reconozcan a Él como el único que puede hacer que sus vidas cambien. Dios puede regalarte cualquier milagro, y era lo que yo te decía. Quizá tú buscabas al Señor y quizá desde tu niñez tú puedes pensar, es que cuando me caí, me rompí la cabeza, casi me moría, pero gracias a Dios que no morí. Pues Dios te estaba llamando, ¿para qué? Para que vivieras santamente. Ay, aquella vez que quedé atorado en ese accidente automovilístico, ¿verdad? Y parecía que iba a morir. Pues Dios te ha llamado para eso, para que seas santo. Te sacó de ahí, ha quitado tus gripas, tus dolores de cabeza, cualquier situación cardíaca. Todas esas cosas Dios lo ha hecho a través de las formas naturales o a través de la medicina o en su mano poderosa para que tú vivas santamente. Si no lo estás haciendo así, cuidado. ¿Por qué le dice tal cosa a este hombre? Porque Jesús tiene un propósito. Te he sanado para que seas santo. Tu problema más grande no es la salud en tu cuerpo. Tu problema más grande no es la ciática, no es el cáncer, no es el dolor de ojos, no es el dolor de cabeza. No lo es. El gran problema es tu salud espiritual. Porque si Él no te sana espiritualmente, estás condenado a la eternidad sin Él. Por eso Jesús le dice a él y te dice a él, hey, te he sanado, ¿recuerdas? ¿Recuerdas eso que hice cuando eras niño, cuando eras joven o recientemente y que tú dijiste, ay, gracias a Dios por estos medicamentos que me dio y ya me siento mejor y estoy sanado? Pues lo hice y lo hice para que no peques más. Deja entonces de pecar. Al sanar tu cuerpo, estoy buscando sanar también tu alma para que vivas santamente. Eso es totalmente gratuito. No lo buscaste, no lo deseaste, porque yo te conozco, yo te elegí, yo me acerqué a ti, yo te libré. ¿Para qué? Para que esa cuestión te lleve a la santidad. Porque tú no podrías hacer absolutamente nada por ti mismo, porque estabas en la miseria, porque yo quise sanarte. Así, simplemente lo quise. Ahora vive en ese poder, en el poder de Cristo que ha sanado tu cuerpo, pero que también ha sanado tu alma. Ahora deja que esa obra sea el medio para que vivas santamente. Si tú recuerdas aquella gripa que tenías, que decías esto, yo no sé, el COVID que tenías. ¿Recuerdas el COVID? Algunos que nos dio. Y viste cómo te sacó Dios de ahí, mientras muchos murieron. ¿Te acuerdas? ¿Por qué te sanó Dios? ¿Para que siguieras viviendo igual? ¿O para dirigirte a la santidad? Te he sanado para que seas santo. Deja que esa obra de gracia que Dios te ha dado te conduzca a la santidad. Te he sanado para que dejes de pecar, para que dejes de hacer mal. Te he sanado para que tengas vida y no condenación. Así que si has experimentado algún tipo de sanidad en tu vida, cualquiera, mi amado hermano, vuelvo a repetirte, así sea una pequeña gripa, así ya sea como el cáncer, y has sido sanado, mi amado hermano, Dios en su misericordia te está llamando a santidad hoy. Porque lo ha hecho para que a través de esa sanación vuelques tu vida hacia la santidad, a la búsqueda de Él, a vivir una vida, como le dijo a este hombre, no peques más. Para que dejes de pecar, para que seas santo, para que dejes de pecar, para que dejes de pecar, para que dejes de pecar. No te alejes de Cristo. Entonces, mi amado hermano, te pregunto, ¿cuántas sanidades has tenido que han provenido de la mano de Dios? Cada una de ellas te ha dicho, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en santidad. ¿Y cuántas veces le estás creyendo y cuántas veces estás obedeciendo? Porque si no lo haces, escucha esta advertencia. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más. Para que no te venga alguna cosa
¿Alguna cosa? Él no le está diciendo, para que te sane de la gripa, entonces vas a ver, te va a venir la viruela del mono. Él no está diciendo eso. Jesús dice que si una vez Él te ha sanado en tu cuerpo o tu alma y te apartas, si no valoras lo que Cristo ha hecho en tu vida, o si no vives en santidad, o si haces en tu vida santidad o ves a la santidad como algo ligero y continúas viviendo en el pecado y continúas tolerando el pecado en tu vida, si continúas viviendo sin considerar a Jesús, sus palabras, su poder, y vives una vida sin considerarlo ni valorarlo a Él, te vendrá alguna cosa peor. ¿Y qué peor que la sentencia de un juicio final que te va a condenar al infierno? ¿Qué peor que eso? Peor que 38 años sin poder caminar. Entonces, Jesús sana a un hombre en Betesda. Y Jesús sana a uno. Escucha bien esto. Había multitudes, miles de ese lugar, pero Él decide sanar a uno. Y ese uno fui yo. Y quizá ese uno ha sido tú. ¿Ves lo maravilloso del amor de Dios? Miles siguen enfermos en sus pecados y delitos. Pero Dios se acercó a mí y ha hecho una obra maravillosa para que yo viva en santidad. Y yo te digo, hermano, ¿se ha acercado a ti? ¿Te ha dado una sanidad? ¿O te ha hecho suyo? ¿Cómo vives? Quienes no consideran esto, les vendrá alguna cosa peor. Jesús sana a un hombre, uno solo en Betesda, y nadie más. Había cientos, pero solo sana a uno. Y lo deja así, solamente uno, para hacernos ver que Dios se acerca siempre de manera particular. Porque cuando Él se acerca a este hombre y se acerca a mí, lo que hace es hacerme ver quién es Él. ¿Me explico? Él se acerca para hacerme ver quién es Él. Más adelante veremos. Este hombre sabe que es Jesús e inmediatamente dice, es Él, ya lo conozco, sé quién es. Pero escucha esto, Jesucristo se acercó a mí, se ha acercado a ti para sanarte. No importa si sea físico, no si sea espiritual, pero el propósito detrás de todo eso es tu santidad. Para que no peques más, para que dejes a un lado esa vida que llevas, porque si sigues practicando ese mismo tipo de pecados que antes practicabas, olvídate de los escandalosos y grandes, ahí como esos muy visibles, sino esos que están ahí en el corazón, como las malas palabras, el chisme, las malas motivaciones y el enojo y la ira y tantas cosas que hay en el corazón, mi amado hermano. Si no lo dejas, te vendrá una cosa peor. Entonces, Él quizá ya haya venido a darte sanidad. Quizá ya de tu alma, o quizá de una gripa. Pero ya sea grande o pequeña la enfermedad física, lo ha hecho como anticipo de lo que será cuando Él regrese. Donde ahí no habrá llanto, tristeza, dolor, enfermedad. Estaremos libres. Lo que ha hecho conmigo y contigo es un llamado constante a la santidad. Es un llamado constante a la fe y es un llamado constante a la obediencia. Quizá dirás, pues yo jamás he obtenido ningún milagro, ninguna sanidad. Yo nunca. ¿Pero alguien se acerca a ti? ¿Algún desconocido? Pero Jesús te conoce
y Él se acerca y te dice, tienes una gran enfermedad, ¿qué es? El pecado. Arrepiéntete, confiésalo. Él te dice hoy, toma lo que te mantiene atado, toma lo que te mantiene en esa miseria, toma tu lecho y anda. ¿Lo obedecerás? ¿O le dirás, espérame, yo mejor prefiero ese milagro, eso, meterme al agua ya que quede ahí? Él se asegura de que entiendas que cada obra que ha hecho en tu vida es para dirigirte hacia Él. Así que confía en Él, ríndele tu vida, clama a Él por perdón de tu vida, por tus pecados. Que el Señor nos abra los ojos para que le conozcamos más. Que el Señor abra nuestros ojos para que conozcas a Jesús personalmente, como aquel que te conoce, como aquel que tiene compasión de ti, como aquel soberano sobre tu cuerpo y sobre tu alma. Que lo reconozcas, porque viene a ti para darte santidad. Recíbelo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios. Solamente así. Así que si tú no lo has hecho, hazlo. Hazlo y di yo sé que Dios me está llamando. Veo los milagros que hizo alrededor mío. Veo cómo me han pasado accidentes y cosas y Dios me ha librado de esas cosas. Y hoy estoy aquí, hoy estoy viendo esto y quiero, sé que es un llamado de Dios a mi vida. Él se ha acercado a mí. Por favor, quiero, Jesús. Él no importa, Él no le importa tu condición. Él viene a sanarte. Así que si tú no lo has hecho, hazlo hoy.